¿Cómo están esta mañana, hermanos? Qué bueno es hacer esa oración porque estamos reconociendo que Dios está obrando en medio de circunstancias muy difíciles. Algunos, no sé si los que me están viendo en línea, dice, pues lo voy a ver hasta otro día porque ahorita no tengo luz en la casa, siguen los apagones por sectores. Y es bello cuando el pueblo de Dios dice, aquí está mi casa, aquí tengo agua, ¿en qué te puedo servir? En lo que sea. Eso es la familia de Dios cuidándose unos a otros. Yo quiero que eso siga adelante, mis hermanos. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea, ya sea que estés en México, ya sea que estés en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe o aquí en Estados Unidos, donde quiera que estés, bienvenido a esta reunión de la iglesia de Hills. Hermanos, hoy no tenemos clase para los niños, así que les voy a pedir mucha atención. Voy a hacer el sermón lo más rápido que pueda, lo más rápido, pero tenemos paquetitos con información para que ellos estén haciendo. Solo tenemos la guardería. La próxima semana ya regresan las clases. Así que, hermanos, estamos en una serie de lecciones tituladas Cuestionando a Jesús. No el hecho de que algunos cuestionemos si Jesús existe o no existe, lo que a veces nos preguntamos o cuestionamos, ¿tendrá razón Jesús en eso que dijo? Y nos estamos viendo cómo en el Evangelio de Marcos muchos lo cuestionaban, algunos sus mismos seguidores lo cuestionaban, algunos de la gente entre la multitud cuestionaba lo que Jesús decía, algunos de sus antagonistas, de los líderes religiosos lo cuestionaban también muy seguido. Y hoy vamos a ver, si tienen su Biblia, vaya al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo esta mañana sobre un evento que pasa en la vida de Jesús que muchos de nosotros quizás conocemos. Bien, dice Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Yo creo que si tú tienes algún tiempo ya en el Evangelio o siguiendo a Cristo, esta historia es conocida para ti. Estás familiarizado con ella. Si tú tienes muchos años en el cristianismo, entonces yo diría que esta historia es peligrosamente familiar para ti. Ya la conoces. Es más, incluso hacemos referencia de esta manera a esta historia. Es la historia del que rompieron el techo, el paralítico del techo roto, ¿verdad? O algo así. Porque Jesús sanó a muchos paralíticos, pero esta es la que rompieron el techo. Así le decimos a la historia. Estamos muy familiarizados con ella, pero hoy quiero que veamos algo muy importante de esta cuestión. Porque van a cuestionar a Jesús. Ahora, las casas en aquellos tiempos tenían unas escaleras por afuera, a veces arriba se dormía la gente o ponían cosas, y si es una casa con una terraza grande en medio abierta y hay como un techo con palos y ramas, cuando estos 4 amigos llegan a donde está Jesús, deciden romper el techo y bajar al paralítico para ponerlo donde está Jesús, porque había tanta gente por la entrada que no podían llegar. Ahora, a mí me parece interesante, para que usted entienda lo que estos hombres están tratando de hacer. Yo creo que estos hombres venían un poquito de lejos. Yo sé que estamos en Capernaum y es un pueblito junto al mar de Galilea y muchos son pescadores, pero yo creo que esta gente venía un poquito de lejos porque nadie ni siquiera les dijo: mira, los conocemos, vamos a ayudarles. Nadie se metió a ayudarles, ¿ok? Y creo que venían de lejos. Para que me entienda, venían como de un pueblito de las cercanías donde había más ovejas que gente, para que me entienda. O sea que la solución que buscaron ellos fue una solución bien de campo. Pues rompemos el techo, después lo pagamos o lo que tengamos que hacer. Pero ellos quieren traer a su amigo y ponerlo delante de Jesús. Y es una lógica interesante lo que están tratando de hacer esto. Ahora, leemos esta parte de la historia y nosotros podemos enfocarnos en 3 cosas. Podemos decir: wow, esto es una historia buenísima sobre el evangelismo. Aquí están 4 amigos que tienen barreras y ellos están dispuestos a romper las barreras para que su amigo venga y esté delante de Jesús. O podemos hablar de esta historia de la defensa y el activismo a favor de los necesitados.
cómo estos amigos hacen todo por este hombre, este amigo de ellos, que ante la sociedad queda marginado, queda aislado, queda a un lado. Y estos hombres van en defensa de él y actúan por él y hacen todo para llevarlo que quede delante de Jesús. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque si algo tiene que hacer la iglesia hoy es hacer lo mismo, defender a los que no tienen voz, a los indefensos, a los marginados. Nosotros como iglesia debemos atraerlos a los pies de Cristo y abogar por ellos. O quizás, número 3, podemos hablar de esta historia y ver que este es un acto de fe. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se pronuncia la palabra fe, viendo Jesús la fe de ellos. Y sin embargo, la primera vez que vemos la fe en el Evangelio de Marcos no tiene que ver nada con lo que alguien haya dicho, sino con lo que alguien ha hecho. La fe en acción. Y qué bello podemos hablar de eso. Y eso también predica. Eso es una imagen bella de lo que es fe en acción. Pero mis hermanos, lo que nos compete a nosotros esta mañana tiene que ver con el hecho de que Jesús dijo unas palabras cuando le pusieron al paralítico ahí enfrente a él. Él está enseñando, hay mucha gente ahí. ¿Se recuerda? En la lección pasada dijimos que le traían a todos los enfermos y los sanaba a todos. A este hombre se lo ponen ahí enfrente. Jesús lo que dice es: tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Yo me imagino que algunos de los amigos que lo habían bajado, que quitaron el dedo, están allá arriba en el techo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, díganle que es que lo sane. Para que lo sane. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se quedaron sorprendidos por lo que dijo Jesús. Ahora, la mayoría de nosotros cuando hablamos de esta historia nos enfocamos en el que se rompió el techo, lo bajaron y todo esto. Pero lo interesante es lo que dijo Jesús. Lo que le dijo Jesús a este hombre: tus pecados quedan perdonados. Ahora, Marcos quiere que notemos que entre toda la gente que estaba allí había un grupo especial. Dice el capítulo 2, verso 6, estaban sentados allí algunos maestros de la ley. Estaban sentados ahí unos maestros de la ley. Quiero que entendamos que estos maestros de la ley son como los profesores de teología. Son personas que se encargaban de hacer copias de los primeros 5 libros de la Biblia. Son personas que eran los eruditos, la élite en cuestiones del conocimiento de la palabra de Dios. Se sabían de principio a fin toda la Torá, toda la ley, desde Génesis hasta que se acaba de Deuteronomio. Se lo sabían todo de memoria, lo conocían bien las escrituras, y ellos estaban ahí presentes. Y cuando Jesús dice estas palabras, algo sucedió, porque mire cómo reaccionan ellos. Dice el versículo 6 y 7: estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban. ¿Qué pensaban? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, yo quiero que entendamos lo siguiente. Esa es la cuestión. Ellos están cuestionando algo que Jesús acaba de decir. Y sí, en el resto de los evangelios vamos a verlos a ellos continuamente como son muy antagonistas contra Jesús. Pero yo quiero que entendamos, mis hermanos, que la lógica de ellos es correcta. Tienen razón en lo que están diciendo. La cuestión que ellos están haciendo, tienen toda la razón. Porque ellos conocen las escrituras, y quizás cuando Jesús dijo eso, a ellos les pasó por la mente lo que dice Isaías capítulo 43, verso 25. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Es Dios el que dice que solo Él puede borrar pecados. O quizás les pasaba por la mente lo que dice Miqueas 7:18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente? No seguirás enojado, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. La respuesta es: ¿dónde hay otro Dios? La respuesta implícita es que no hay otro Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Dice Dios: solamente yo lo puedo hacer. El único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso, mis hermanos, es algo interesante que ellos que conocían el Antiguo Testamento claramente de principio a fin, si usted estudia claramente, en ninguna parte del Antiguo Testamento se nos dice que ese Mesías que estábamos esperando como pueblo judío, si usted fuera judío, estamos esperando a este Mesías,
En ninguna parte del Antiguo Testamento dice que ese Mesías iba a perdonar pecados. Entonces lo que está haciendo que es sanador y que habla como nadie ha hablado, con autoridad, y dijimos en la lección pasada, estando en la sinagoga, no solo tiene autoridad en su forma de hablar, sino expulsando demonios y todo eso. Pero llega a un punto que cruza una línea para ellos. Habla cosas que no tienen sentido. ¿Cómo le va a decir él, de carne y hueso que estamos viendo aquí, que le perdona los pecados a ¿Por qué dice eso? Eso es una blasfemia. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora, ellos tienen esa cuestión a Jesús. Ellos lo cuestionan así. Pero yo creo, mis hermanos, que nosotros hoy en día también cuestionamos a Jesús. Pero en el siglo XX quizás la cuestión es un poquito diferente. Yo diría que la pregunta en esencia de lo que ellos están diciendo, si lo diría una gente hoy en nuestros días, sería: ¿es Jesús verdaderamente Dios? ¿Es Jesús verdaderamente Dios? Ahora, Jesús es un gran maestro. Muchas veces, mis hermanos, hay personas que se refieren a Jesús como el gran maestro. Es más, usted pregúntele a cualquier persona en cualquier religión, shinto, budista, islam, lo que sea, hablar de Jesús, oh sí, es un gran maestro. ¿Ok? Pero Jesús es más que un gran maestro, porque él dijo que él era Dios. Entonces hay un problema con esto, porque la gente le atrae lo que Jesús hace. La gente se siente atraída con las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido un impacto más grande en toda la historia que Jesús. Es más, nosotros medimos el tiempo antes de Jesús y después de Jesús. Y a la gente le llama la atención cuando oye de las enseñanzas morales profundas, cuando habla de cómo debemos tratar a los demás, como queremos que ellos nos traten a nosotros. Y mis hermanos, si tú que me estás oyendo, que estás aquí presente y eres escéptico, no estás muy seguro sobre esto de Jesús, yo quiero que sepas que yo te entiendo. Hay personas que cuestionan a Jesús, que es demasiado, porque les atrae a oír de Jesús. Yo sé de personas que estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y se emocionan. Oh, sí, wow, qué bien, oh, qué bien. Pero cuando empezamos nosotros entre cristianos a hablar de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo, hecho carne, ahí ya brincaste, te fuiste muy lejos. Eso es diferente para yo tragarlo, para digerirlo. Yo estoy de acuerdo, mis hermanos, que lógicamente suena muy difícil creer que Dios entró en el tiempo y en el espacio, nació como un bebé a una familia, a un hombre y una mujer que todavía no estaban casados, y ella queda embarazada en un pueblito de una provincia del Imperio Romano, que después fue sentenciado a muerte como un criminal por el imperio más poderoso en aquel entonces. Eso suena como demasiado para tragarlo. Pero yo quiero que, si tú estás cuestionándote esto sobre Jesús, yo quiero que tú te preguntes esto rápidamente. ¿Cómo es que después de 2000 años de ese evento, aquí estamos nosotros y todavía estamos hablando de Jesús? Todavía estamos hablando de Jesús. Hoy seguimos hablando de Jesús. El cristianismo es impactante, mis hermanos. En este año en el que estamos, hay gente que todavía ora a Dios, canta a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, cree en Dios, le pide a Dios. Todavía hay una fe. ¿Cómo explicamos, mis hermanos, la existencia del cristianismo? Si tú eres un escéptico, ¿cómo explicamos que el cristianismo se esparció por todas partes? Lógicamente, ¿cómo es que unos hombres que estuvieron con Jesús dicen que lo vieron ellos con sus propios ojos después de que resucita? Es más, y ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Cuando te apuntan una pistola, como sucedió en muchos lugares en el siglo XX, o con una espada, o te vamos a decapitar, o te vamos a crucificar, renuncia, no quisieron hacerlo. Lógicamente, ¿cómo explicamos que el cristianismo perseveró ante una persecución? Se querían destruir el cristianismo y siguió creciendo. Se dice que la sangre de los mártires es como la semilla que hizo que creciera, se expandiera más el evangelio. Lógicamente, ¿cómo explicamos que la religión cristiana se ha esparcido
a diferentes lenguas, pueblos y naciones, mientras que las otras religiones en el mundo usted las puede encontrar centralizadas de ahí cerquitas de donde empezaron. Y sin embargo el evangelio es aceptado por personas en diferentes culturas, en diferentes países, en diferentes lenguas, de diferentes naciones. ¿Y cómo explicamos entonces? Si el cristianismo no fuera cierto, entonces más de 2 billones de personas han creído por más de 2000 años, o ahorita nada más, muchos más. Una gran mentira. ¿Cómo se explica esto? Yo creo, y los cristianos creemos, si tú nos estás escuchando, y si tú estás buscando y cuestionando todo eso, que Jesús es verdaderamente Dios. A mí no me gusta decir que 100% Dios, 100% hombre, pues ya sería 200%, ¿verdad? Pero es totalmente Dios y es totalmente hombre. Y que Él viene, que el Espíritu Santo sigue empoderando a la iglesia y sigue transformando corazones y sigue comunicándose con su pueblo. Y Dios está rompiendo barreras, sigue rompiendo. Cuando la iglesia rompe techos para llevar el evangelio y que las personas tengan un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de esas personas. Sigue obrando. Nosotros predicamos y proclamamos hoy lo que Marcos, la razón por la que Marcos escribió su evangelio, para decirnos que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 2, versos 8 y 9. Dice: en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Sabía Jesús lo que estaban pensando, mis hermanos? ¿Por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Mis hermanos, yo creo que cuando Jesús hizo esa pregunta, la dejó ahí en el aire. Se quedó callado un rato. Es interesante, ¿no? Que Dios sabe lo que estamos pensando. Nadie lo ve. Si no, lea Salmo 139. Dios lo sabe todo. Antes de que se hagan palabras, Él ya sabe lo que estamos pensando. Pero es maravilloso. Yo creo que Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dijo: ¿por qué están pensando así? Acaba de pasar algo, le acaba de decir, tus pecados son perdonados. Ellos están pensando, está blasfemando. ¿Quién se cree que es para decir eso? Están pensando entre ellos mismos. Wow, o sea, ya brincó demasiado. ¿Cómo es posible que haya dicho eso? Jesús sabe lo que están pensando y les dice: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y después de hacer esa pregunta, yo creo que la dejó ahí en el aire para que la piensen, para que la digieran, para que la procesen, para que se queden con ella un rato, mis hermanos. ¿Por qué? Porque por un lado, escúcheme, por un lado, ¿qué es más fácil? Dígame usted, ¿qué es más fácil? ¿Decir a alguien, tus pecados son perdonados? Aparentemente, por un lado, decirle a alguien, tus pecados son perdonados, es más fácil. ¿Por qué? ¿Quién me lo va a negar? ¿O cómo lo vamos a confirmar? El único que lo puede confirmar es Dios. ¿Se da cuenta que yo le digo, tus pecados son perdonados? O a ti que me estás viendo ahí en tu casa, no, el otro, el que está sentado a ti, tus pecados son perdonados. ¿Quién me va a poder refutar eso? ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Bajo qué evidencias? Ahora, por otro lado, mis hermanos, Jesús sabía que los rabinos tenían sus creencias. La Mishnah, tenían explicaciones de la Torá y tenían todas las explicaciones de los versículos, lo que ellos entendían. Y ellos creían, que alguien no se puede levantar si está en cama y está enfermo, no se puede levantar sin que antes se le perdone sus pecados primero. Entonces, siendo así, es como que fuera más difícil decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mis hermanos, Jesús quiere que ellos entiendan algo muy importante. Porque lo primero que le dijo Jesús a este hombre fue, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son perdonados. En otras palabras, lo que tú y yo nos debemos preguntar hoy es esto. Porque eso fue lo que le dijo Jesús al paralítico. Entonces tú y yo nos debemos preguntar, ¿es el perdón lo que más necesito? ¿Es el perdón lo que yo más necesito?
Es el perdón lo que más necesito. Mire, Jesús nos ayuda a entender la relación entre la sanidad y el perdón. Ahora, Jesús destruye la idea de que si tú estás enfermo es porque pecaste en alguna parte. ¿Okay? Varias veces no pecó este ni aquel, es para que la gloria se manifieste en él. Y varias veces, o sea, no es que hay una relación específicamente directa, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? ¿Se acuerda? Es más, ¿se acuerda cuando estaba con el martillo y luego se pegaba? Ay, ándale, algo hiciste, güey. Por eso te pasó. Y ya estamos pensando así como los fariseos. Pero Jesús quitó esa idea. Sin embargo, mis hermanos, no es que haya una relación, una cosa directa aquí directamente, pero Jesús, mis hermanos, nos hace ver que cuando nosotros llegamos, porque eso es difícil entenderlo, pero cuando nosotros venimos finalmente a Jesús, así como ese paralítico quedó allí a los pies de Jesús, tenemos una necesidad que es muy lógica. Si tú andas buscando a Jesús y llegas a un punto y dices, pues yo lo que tengo son problemas en mi matrimonio y quiero que Dios me ayude. Yo lo que tengo son problemas en las relaciones con mis hijos o en la familia y necesito que Dios me ayude. Yo lo que necesito es que tengo problemas económicos en el trabajo y todo. Yo necesito que Dios me ayude, que me provea. O yo tengo inseguridades y miedos, cosas mentales, necesito que Dios me ayude. Eso, mis hermanos, esa necesidad es tan obvia como la necesidad de ese hombre que estaba ahí en ese lecho y que estaba paralítico. Esto es obvio. ¿Qué quiero que haga Jesús? Que me sane esto, lo que sea. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice, tus pecados te han sido perdonados. Jesús sabe lo que tú y yo más necesitamos. Él sabe lo que tú y yo más necesitamos, mis hermanos. Para los maestros de la ley, esto era una cuestión teológica. Nos hizo una buena pregunta. Eso es una cuestión de debate teológico. Pero mientras Jesús le hizo esta pregunta a estos hombres que estaban callados y sabían lo que estaban pensando, el paralítico que sigue ahí, que acaba de escuchar a Jesús decirle a él, tus pecados te han sido perdonados, esa cuestión, esa pregunta que hizo, no es cuestión teológica para él es algo personal. Esta es mi necesidad. Para este hombre es algo personal, es algo de la vida real. Por eso, mis hermanos, cuando tú y yo venimos delante de Jesús, esperamos que Dios haga algo que pensamos nosotros que es urgente, que es importante. ¿Y qué pasa? A veces no recibimos de Dios lo que nosotros estábamos esperando, pero Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Y sin embargo, su gracia es suficiente, que se preocupa también por esa otra necesidad. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos. Porque yo pudiera preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados o tu matrimonio ha sido restaurado? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a una persona tus pecados son perdonados o deja ahí esa botella y eres libre de tu adicción al alcohol? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados o el orgullo y la inseguridad que te encadenaban ya no te controlan? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un mundo tus pecados te son perdonados o se acabó la pandemia? Estas son verdaderas respuestas, preguntas que nosotros nos tenemos que hacer hoy. Cuando no recibimos lo que queremos de Jesús, debemos recordar que su gracia y misericordia nos sostiene. Recientemente, mis hermanos, en Twitter, usted sabe que es el Twitter donde se mandan textos y hay mucha comunicación, alguien dijo, ¿pueden decirme en 5 palabras por qué sigue siendo cristiano? ¿Sabe qué? Se hizo viral. Hubo 11,000 respuestas en poquitas horas. Algunos respondían así en 5 palabras o menos, ¿por qué soy cristiano? Unos escribieron, encuentros diarios con mi Dios. Otros escribían, no hay nadie como Jesús. Pero la mayoría de las respuestas tenían que ver con la gracia y el perdón de Dios y el amor de Dios. Unos escribieron, por la gracia de Dios. Otros, redención y esperanza en Cristo. Otros, Jesús me transformó, me cambió. Otros, Jesús me amó, me salvó.
Otros, este pecador necesita un salvador. Otros, Jesús es el máximo salvador. Y todos, la respuesta tiene que ver con cómo es Dios. Porque yo quiero que entendamos esto. Todas las cosas malas que hay, que suceden en el mundo, la enfermedad, las aflicciones, toda la maldad que existe es un fruto. Pero la raíz de todo eso es el pecado. Es el pecado. Y Jesús quiere que entendamos esto, que la maldad en todas sus expresiones es el fruto, pero la raíz es el pecado. Y yo quiero que entendamos esto. Escúcheme muy bien lo que voy a decir, porque Jesús no vino para traer un cuidado paliativo. ¿Qué quiero decir con paliativo? Que muchas veces a una persona, ya sabemos, pues tiene cáncer y se va a morir, entonces no vamos a lidiar con el problema, pero vamos a hacerle la vida más cómoda. O simplemente hay una situación, pues no lidiamos con la raíz del problema, sino vamos a tratar con los síntomas solamente. Vamos a hacer la vida más cómoda para esta persona. Y hay muchos ministerios que hacen eso, que se dan por vencidos con la raíz del problema. Vamos a nomás hacer, cuidar esto. Jesús no vino a eso, mis hermanos. Jesús vino a sanarnos totalmente, cuerpo, espíritu y alma. Y este cuerpo que se está deteriorando, un día Dios nos va a dar uno nuevo. Pero lo primero que le dice al hombre es: tus pecados te son perdonados, mis hermanos. Porque ahí está la raíz del problema del ser humano. Miren lo que dice este resumen que hace, es importante en este punto que recordemos para entender lo que Jesús está diciendo, lo que dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice: Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ese es el resumen del mensaje de Jesús. A donde quiera que iba predicaba esto. Este es el centro. Este es un resumen de lo que él decía. Donde quiera que iba, el reino de los cielos se ha acercado. Donde iba Jesús, quiere que ahí se haga la voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Que la gente viva ahora bajo el gobierno, bajo el reinado de Dios. Que yo paso de tener el control a darle el control a Dios y vivo guiado por Él. Y ese cambio, esa transformación afecta todas las áreas de nuestra vida. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso, mis hermanos, Jesús sabe que en el día del juicio, lo que este hombre necesita, más que piernas sanas, es un alma purificada, un alma limpia, que todos sus pecados sean perdonados, que tenga un espíritu que no está paralizado por el pecado, sino que ha sido limpio, que ha sido purificado. Jesús vino para darnos gracia, y vino para decirnos a cada uno de nosotros: hija, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso vino a hacer Jesús. Eso vino a hacer Jesús. Ahora, cuando los discípulos escuchan a Jesús decir eso, le dicen que eso es una ¿qué? Blasfemia, ¿verdad? Blasfemia. Ahora, quiero que entendamos esto, mis hermanos. Mire cómo resume esto Romanos capítulo 5, verso 12. Dice Pablo: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por un hombre vino el pecado a la humanidad. Ahora Jesús viene, Él da su cuerpo que fue quebrantado, su sangre que fue derramada, que fue puesto en una cruz, que lo metieron en una tumba, pero después de 3 días resucita y vence la muerte, vence el pecado y vence la muerte, y ya no estamos atados a eso. Él nos da la victoria a nosotros. Y tenemos victoria en Cristo, mis hermanos. Y los líderes religiosos llamaron eso que hizo Jesús una blasfemia. Quiero que entienda, esto que acaba de suceder al principio del Evangelio de Marcos, que dicen que lo que Cristo está diciendo es una blasfemia, fueron los mismos cargos o el cargo que hicieron que Jesús terminara: crucifíquenlo en una cruz por ser un blasfemo.
Pero cuando Jesús fue a esa cruz, estaba dando el perdón y la gracia a todos. Les estaba perdonando sus pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versos 10 al 11. Después de que dejó la pregunta en el aire, Jesús hizo lo siguiente: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, tomando su camilla enseguida, y salió. Ahora sí se abrió la gente para que antes no podía entrar. Y salió caminando a la vista de todos. Ellos, dice el texto, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. ¿Sabe qué decían? Jamás hemos visto cosa igual. Jamás hemos visto cosa igual. Esto jamás lo hemos visto. Mis hermanos, hay un hermano predicador, yo conozco, se llama Kyle. Él estaba en un lugar y conoció a un hombre llamado Adán. Adán, déjenme les cuento la historia rápidamente, porque esta es la historia que Adán le estaba contando a Kyle. Adán le contó a Kyle que él creció en un lugar de una ciudad muy difícil. Empezó a estar en pandillas, se metió en problemas con la ley. Varias veces entró y salió de la cárcel hasta que una vez lo mandaron a la prisión. Estando en la prisión, un compañero de Adán se dio cuenta que Adán no sabía leer. Y Adán dice: yo quiero aprender a leer. Y ese compañero en la cárcel, en la prisión, perdón, le dijo: yo te enseño a leer, pero con una condición, vamos a usar la Biblia para enseñarte a leer. Y a través del estudio de la palabra de Dios, donde aprendiendo a leer y a escribir, Adán vino a conocer a Cristo y entregó su vida al Señor. Cuando salió de la cárcel, Adán se fue a vivir a un pueblo pequeño. ¿Usted conoce ese dicho, verdad? Pueblo pequeño, infierno. Y se empezó a asistir a una iglesia local. Pues no pasó mucho tiempo, hermanos, después de que la gente, los hermanos en esa pequeña iglesita, en ese pueblo, se dieron cuenta del pasado de Adán. Y una de las familias más influyentes de esa iglesia y de esa comunidad fue a hablar con el predicador. Le dijo: hermano, mire, nosotros no podemos tener a alguien como Adán en nuestra casa, básicamente. Él se tiene que ir, hermano. Más, si él no se va, nosotros nos vamos. El predicador les hizo ver a esta familia que Adán era bienvenido a esa comunidad de fe. Pues ¿sabe qué hicieron esos hermanos? Se fueron, dejaron de asistir a esa congregación. Y otra gente que supo que estos hermanos se fueron, estaban también hablando o pensando de irse. Adán sabía lo que estaba pasando. Y un domingo por la tarde, el predicador le pidió a Adán que pasara al frente. Y Adán pensó: ya se dieron cuenta. Con mucha vergüenza y cabizbajo, pasó hasta el frente. Dijo: ya se dieron cuenta, me van a decir algo. El pastor me va a decir. Los otros hermanos que estaban allí presentes pensaron: bueno, el pastor debió haber escogido otra forma más sutil de decirlo, pero bueno, tiene que decírselo, ¿no? Pasa al frente y el predicador dice, teniendo a Adán a un lado: hermanos, tengo un anuncio que hacerles. He tomado una decisión muy importante. Ustedes saben que desde que Adán salió de la cárcel, de la prisión, ¿verdad? De la prisión, no ha podido batalla para encontrar un trabajo. Así que he decidido contratarlo para que se encargue de la limpieza del edificio de la iglesia. En eso, mete la mano al bolsillo, saca unas llaves y le dice: mira, Adán, yo sé que vas a necesitarlas para entrar y salir, para la limpieza y todo lo que vas a hacer aquí. Hermanos, cuando Adán le estaba contando esto a Kyle, le estaba corriendo una lágrima por los ojos, porque dice: jamás en toda mi vida me había dado a alguien, o jamás había tenido yo llaves de nada.
ni de casa, ni de carro, ni de nada. Era la primera vez que tenía una llave. ¿Y sabe dónde se lo dijo? No en una cárcel, en una conferencia de pastores. Adán está sirviendo como pastor en una iglesia local hoy en día. ¿Y sabe qué? A mí me encantan historias así, porque las historias así nos dicen que a veces hay que romper un techo, que a veces a la gente le va a incomodar y no les va a gustar, pero Dios sigue transformando personas. Y cuando Dios nos declara perdonados, implica que tu pasado, mi pasado, ya no nos dicta quiénes somos nosotros. Lo que yo era antes ya no lo soy. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y eso es maravilloso, mis hermanos, cuando esa historia me encanta, porque me recuerda que Dios nos transforma, que Dios nos cambia, que Dios nos hace nuevos, que Dios nos ofrece perdón. Tenemos que preguntarnos, ¿qué sabe Jesús que es importante, pero que yo no le estoy pidiendo? Porque yo vengo a Él con esta necesidad en mi matrimonio, esta necesidad con mis hijos, esta necesidad económica, esta necesidad con problemas que tengo. Y Jesús me dice, tus pecados te son perdonados. Porque cuando entendemos que ahora somos perdonados, tenemos una nueva identidad. Y todas esas otras cosas vienen por añadidura. Y Dios se va a encargar de nosotros, no nos deja, no nos desampara. Por eso, hermanos, esto es maravilloso. Hay perdón. Podemos cuestionar a Jesús y nos damos cuenta que Él tiene la razón. Siempre tiene la razón. Voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Después de la oración vamos a tener personas aquí enfrente por si necesitas que alguien ore contigo o por ti. Y vamos a alabar a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, este grupo de tus hijos, Señor, estamos aquí porque reconocemos que solo tú puedes perdonar pecados, que Jesús es quien dijo que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder para perdonar, porque se quedaron maravillados. Queremos, Señor, que aunque sea algo que causa conmoción cuando se rompe un techo, aunque haya un costo, pase lo que pase, Señor, queremos que la gente tenga un encuentro contigo donde sus pecados son perdonados y donde son transformados. Donde la gente pueda entender que tú tienes poder, no solo para perdonar pecados, para sanar también, para cualquier cosa, Señor. Porque tú le dijiste, para que vean, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y te fue este hombre a la vista de todos. Queremos hoy seguir diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Padre, hemos visto en esta congregación personas que tenían cáncer y han sido sanadas. Personas que están batallando ahorita y reciben una palabra, Señor. Padre, tú puedes cambiar y transformar. Ayúdanos a caminar con una fe y una confianza de que tú sabes lo que necesitamos. Queremos ver como tú ves, Señor. Saber que lo más importante es lo más importante y que solo tú nos puedes dar la transformación que necesitamos. No solo quitar una parálisis física, sino una parálisis espiritual, donde somos totalmente libres, cuerpo, espíritu y alma. Gracias, Señor, porque solo tú tienes ese poder para hacerlo y no hay nadie como tú. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.